micrófono. Bueno, ahora sí comenzamos. Pues como pueden ver, estoy ya en la plataforma de Canvas y es porque es mediante aquí que va a ser su acceso principal a la biblioteca virtual. Y para eso vamos al menú aquí a mano izquierda y vamos al último icono aquí abajo, que es el de la biblioteca. Entonces le damos clic. Y aquí ya entramos a la página principal de la biblioteca virtual. Como pueden ver aquí, ya en el menú aquí arriba, la pestaña para entrar a la guía de APA, pero antes vamos a entrar al de competencias de información. En esta guía es para conocer y desarrollar mediante una serie de pasos, como pueden ver aquí, las destrezas relacionadas a la alfabetización de la información. Para motivos de este taller, estaremos entrando a la pestaña que lee la información posee valor, para entender el por qué se utilizan manuales como el de APA. Si vamos para aquí abajo, una de las razones es para evitar el plagio. Y pues, según la American Psychological Association, define plagio como el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otras personas, dándolas como propias. Aquí, como pueden ver, tenemos tipos de plagio. Una de las más conocidas es copiar o descargar un trabajo directamente del Internet, que ese es el famoso copy-paste. Pero el copiar el trabajo o texto de otra persona y presentarla como propia es plagio. Lo mismo es citar sin dar la referencia o sin colocar al autor. También tenemos ejemplos de lo que no es plagio, que son las ideas presentadas, que son originales, resultados de investigación originales y lo que se conoce como el conocimiento común o conocimiento público, que son pues aquellas ideas o hechos históricos pues que ya es conocido en muchos lugares y por la mayoría de las personas. Un ejemplo de estos es que Puerto Rico fue descubierto el 19 de noviembre de 1492 por Cristóbal Colón. Pues ya con esto pues no se necesita una referencia. Entonces aquí más abajo pueden ver información sobre lo que es el autoplagio, el plagio cibernético y información adicional sobre el plagio. Aquí quiero recalcar esta cajita de aquí, que son los aspectos legales que tratan sobre el plagio, y aquí están las leyes federales y estatales que hablan sobre el plagio. Así que es bien importante para ustedes pues venir aquí y conocer sobre esto. Aquí también más abajo van a tener el taller más reciente que la biblioteca ofrece sobre APA. Otra cosa que quiero destacar de aquí es las políticas institucionales. Es importante que ustedes conozcan y saber qué piensa su institución sobre el plagio. Y bueno, con esto en mente, pues ahora sí nos vamos a mover a la guía de APA. Regresamos a la biblioteca virtual por esta pestaña. Y entonces entramos a la guía. Como pueden ver, estamos en un proceso de transición hacia la 7ª edición próximamente, que se espera que para verano entremos ya a la 7ª
edición de APA. Y para ese tiempo, pues se les darán los talleres a los estudiantes necesarios para que conozcan sobre la guía. Mientras tanto, seguimos bajo la 6ª edición, que pues es muy bien porque al tener ya una base de la 6ª edición, pues se les hará más fácil comprender pues la 7ª edición, que no sufrió muchos cambios. Bien, ahora entramos a el manual de APA de la 6ª edición. Entonces, ¿qué encontrarán dentro de esta guía? Pues aquí van a ver varias herramientas para conocer y utilizar el formato de APA, la 6ª edición. Esta guía no sustituye el manual, es solo una guía general que resume los puntos más importantes. Asimismo, es importante que sigan las instrucciones de su profesor o profesora al hacer el trabajo. Entonces, aquí más abajo les tenemos una definición y descripción sobre el manual estilo APA, que es una guía desarrollada por la American Psychological Association. Ahí están sus siglas de APA. Entonces, estas reglas, ellos establecieron unas reglas básicas para la redacción del trabajo de investigación y también incluyen reglas de elementos importantes para el desarrollo y presentación de documentos de investigación, como lo es la redacción, el formato de presentación y la documentación. Y aunque fue concebido para el campo de la psicología, el manual APA ha sido adoptada por otras disciplinas de las ciencias sociales y utilizada por instituciones académicas en diferentes partes del mundo. La National University College es una de ellas. Aquí más abajo, pues le tenemos unos enlaces donde ustedes pueden conseguir el manual para comprar. Pues les sugerimos en realidad ya que si piensan obtener el manual, pues que ya compren la 7ª edición. Todavía ellos no han publicado la versión en español, así que ahora mismo está en inglés solamente. Y asimismo, aquí en este cuadrado tenemos unos recursos adicionales sobre APA. Estos sí están disponibles en nuestras bases de datos, pero trata sobre la 6ª edición. Y aquí más abajo siempre va a estar el taller más reciente sobre APA, que la biblioteca virtual ofrece. ¿Okay? Entonces, ahora, si tienen alguna duda o pregunta, las compañeras le contestarán a la brevedad posible. Ahora vamos a entrar, como ven aquí, por mediante este menú es que se navega por la guía de APA. Ahora vamos a entrar al formato de APA, donde aquí se ven las partes principales para desarrollar el manuscrito o trabajo de investigación. Según APA, pues se establecieron 4 partes principales. Esas son la página del título, que es la portada, tabla de contenido, el resumen, el cuerpo del trabajo y la lista de referencias. La tabla de contenido y resumen, pues se consulta con su profesor o profesora si esta parte se debe de añadir o no. Entonces, aquí más abajo van a tener una portada en PDF, un ejemplo de portada de PDF en APA. Entonces, aquí más abajo tenemos el formato del documento y pues lo que establece APA para el tamaño del papel, los márgenes, el tipo de letra, los párrafos que son a doble espacio y la sangrilla. Entonces aquí más abajo verán en una imagen, se les presenta un ejemplo, pues cómo se deberían de ver cada parte. Y aquí le mostramos dónde en el programa de Word pues pueden poner el tamaño del documento y los márgenes. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el cuerpo del trabajo. Y vamos aquí a la pestaña de citas y referencias.
Es importante entender la diferencia entre las citas y referencias. Una cita es esa frase, texto, idea, expresada por una persona que sirve para fundamentar un argumento en un trabajo de investigación. ¿Ves? Las fuentes de información citadas dentro del texto se organizan en la última página del manuscrito bajo listas de referencia. Las referencias se deben de colocar a doble espacio. Y aquí más abajo, pues le tenemos un ejemplo de cómo se verán las citas y las referencias dentro del manuscrito. Aquí dentro del cuerpo del trabajo es donde se va a ver la cita, como ven aquí, y al final, en una página aparte, es que se escriben las referencias. Aquí también van a tener un ejemplo en PDF sobre citas y referencias. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito más a fondo sobre lo que son las citas. Entonces, como había dicho anteriormente, una cita es la frase, el texto o la idea que va expresada por otro autor que sirve para fundamentar el argumento expuesto en su trabajo de investigación. La American Psychological Association establece que al citar pues, se deben de poner los siguientes elementos, que es el apellido del autor, el año de la publicación y las páginas. Entonces, hay dos tipos de citas, que es la cita directa o textual o la cita indirecta o no textual. Y aquí más abajo pues se va describiendo qué es la cita indirecta, la cita directa, disculpen, y es esa cita que se reproduce palabra por palabra del otro autor o documento publicado previamente. La forma correcta de hacerlo es colocando el texto citado entre comillas, incluyendo el apellido del autor, el año y página. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de citas directas, de citas directas cortas. El primero es con énfasis en el contenido. Y eso es cuando se presenta primero la cita directa, entre comillas, y entre paréntesis vemos el autor o los autores, en este caso, el año de publicación y el número de página. También está la cita directa con énfasis en el autor. Y ese es cuando se mencionan a los autores, el autor o los autores primero, con el año de publicación. Y entonces la cita directa entre comillas y al final, entre paréntesis, el número de páginas. Entonces está la cita directa con énfasis en el año. Y eso es cuando se menciona el año primero, luego le siguen el autor o los autores y la cita directa entre comillas y el número de páginas entre paréntesis. APA, en realidad, ellos exhortan a que se utilice la cita directa con énfasis en contenido y en autor. Ellos les gustan más que se utilicen estas dos. Entonces, también tenemos la cita directa que es larga, y eso es cuando la cita es de 40 palabras o más. Se utiliza un formato diferente. Se reproduce en el texto en forma de bloque, separado del párrafo, a espacio doble, alineado a 1.3 centímetros del margen izquierdo y sin comillas. Aquí le tenemos un ejemplo, ¿ves? Que aquí se mencionan al autor o los autores primero, el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y la cita directa larga a medida de bloque y sin comillas. Y al final el número de páginas. Entonces, cita indirecta o no textual son esas citas que son resumidas o parafraseadas. O sea, que ustedes lo dicen en sus propias palabras. Hay dos maneras de presentar este tipo de cita. Aquí le tenemos un ejemplo que es mencionando a los autores
a los autores o el autor primero y el año de publicación entre paréntesis. Y entonces esa idea, esa cita expresada en sus propias palabras. El otro ejemplo es dando la cita primero y entre paréntesis el autor o los autores y al final el año de publicación. Las traducciones también se consideran una cita indirecta. Esto es cuando se van a citar de un artículo en inglés y lo traducen al español, pues se coloca esa cita, esa traducción, sin comillas. Y al final, pues se incluye entre paréntesis el apellido del autor, como ven aquí, el año de publicación y el número de página. Entonces, aquí también le mostramos un ejemplo por si ustedes quieren citar a un autor que cita a otro autor. Aquí le mostramos cómo se hace. Cualquier duda o pregunta, las compañeras le contestarán a la brevedad posible. ¿Okay? Entonces, pues ya entendemos un poco más sobre lo que son las citas. Ahora vamos a las referencias. Cada cita tendrá su referencia. Y aquí APA pues, nos indica pues, que las listas de referencias son para organizar las fuentes de información citadas en el texto. Las referencias no se deben de confundir con las bibliografías, que eso es otro tipo de trabajo dedicado a organizar fuentes de información de una disciplina o autor. El manual APA establece que las referencias se deben estar incluidas únicamente las fuentes de información utilizadas para la investigación y van a doble espacio. ¿Okay? Siempre recuerden seguir las instrucciones de su profesor o profesora para realizar sus trabajos. Bien, entonces aquí más abajo demostramos la estructura básica para crear una referencia al estilo APA, que contiene unos elementos principales, que son el autor o autores, el año de publicación, el título y los datos relacionados a la publicación. Y con esta imagen, pues le mostramos en el orden en que deben de ir. El autor va primero, siguiéndole la fecha, luego el título y al final los datos de publicación. Para las referencias de soporte electrónico es básicamente lo mismo. Va el autor primero, y luego le sigue la fecha de publicación, el título, y al final se le pone el URL o el DOI, que es una numeración que se le pone a ciertos trabajos electrónicos. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las reglas básicas para hacer las referencias. Y APA pues establece que se organizan en orden alfabético por el apellido del autor y se escribe a doble espacio. ¿Ves? Aquí como pueden ver, en esta imagen pues se les va mostrando, ¿ves? Cómo va en orden alfabético a doble espacio y los autores. La línea siguiente, a la primera línea de una entrada, debe tener una sangría de media pulgada desde el margen izquierdo, como pueden ver aquí. Más abajo, aquí tenemos como unas reglas que establecen para los autores, como el que había dicho, que primero se usa el primer apellido del autor y las iniciales del nombre. ¿Y qué hacer si la fuente tiene varios autores, de 2 a 7 autores, etcétera? Se utiliza el símbolo de ampersand para separar el penúltimo autor del último autor. Y así por el estilo. Y con una imagen le mostramos cómo se ve en las referencias. Este tiene 2 autores. Ahí pueden ver ese simbolito de ampersand, de 7 autores o más, que se debe de hacer. Aquí con la peculiaridad que no tiene autor este recurso. Pues, ¿qué se hace? Pues se comienza por el título, pero respetando siempre las reglas de orden en alfabético. En este ejemplo,
Pues aquí tiene la de la fecha de publicación, que no la tiene, y en esos casos, como indica aquí en las reglas de fecha de publicación, se pone entre paréntesis las siglas S.F, que significa sin fecha. Más abajo, pues tienen las reglas para títulos, que eso varía dependiendo del recurso que se está utilizando. Por ejemplo, los libros se escriben los títulos en itálica. Los datos de publicación también cambian algo según el recurso. Y aquí tienen un ejemplo pues, de revista, que se pone el título de la revista, el volumen, el número de la revista y las páginas utilizadas al final. Aquí también tenemos cuando se utiliza DOI o el URL. APA siempre prefiere que se utilice el DOI, que es el identificador digital de objeto, es una numeración. Pero si el recurso no lo provee, pues entonces se pone el URL. Y aquí le damos un ejemplo pues de una de nuestras bases de datos de EBSCO, como se ve la referencia y al final el URL. Esta sección tiene una parte bien importante para ustedes, estudiantes, y es, si no tengo toda la información, ¿qué hago? En ocasiones, pues las fuentes digitales no proveen todos los datos que se necesitan para crear la referencia. Entonces, aquí más abajo les tenemos una tabla en donde les indica qué falta. Por ejemplo, le faltó el autor, pues la solución, sustituir el autor con el título y cómo se va formando la referencia. Falta la fecha, usar la notación S.F para sin fechas y cómo se va formando la referencia. ¿Okay? Bien importante. Entonces, bien, con esto en mente, ahora vamos a mirar ejemplos de diferentes tipos de recursos. Como pudieron haber notado, cuando le di a la pestaña de referencia, se abrieron todas estas. Pues estos son diferentes tipos de recursos que se utilizan para las investigaciones y pues cada una de ellas tiene ejemplos e imágenes de cómo formar las referencias según el recurso. Para fines de este taller solo vamos a mirar aquellos que entendemos que son los más utilizados por los estudiantes y comenzamos por los libros. Recuerden que las referencias deben ir a doble espacio y en la última página de su trabajo. Entonces, para libros, los elementos básicos a incluirse son apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, título, lugar de publicación y casa editorial. Entonces, vamos aquí rapidito al que es libro electrónico, que entendemos que es el que más utilizan, pues por nuestras bases de datos. Aquí le tenemos un ejemplo de el libro. Entonces, como ven aquí, la referencia ya montada comienza con el apellido del autor, las iniciales, el año de publicación, el título del recurso en itálica y el URL al final. Aquí tenemos otro de otra base de datos de Cengage con también las referencias ya montadas. Y también en las imágenes le mostramos de dónde se sacó la información para montar estas referencias. Y si siguen más abajo van a encontrar más ejemplos, ya sea de un capítulo, de un libro o de una entrada a enciclopedia. Tienen ejemplos de libros con DOI y así por el estilo. Bien, ahora vamos a movernos a otro recurso que utilizan mucho, que son las revistas y magazines, los artículos de revistas. Entonces, los elementos básicos son, para revistas, el apellido del autor, iniciales del nombre, el año de publicación, título del artículo, el título de la revista, el volumen, número y páginas. Entonces aquí vamos un poquito más abajo
y vamos a una revista electrónica de una base de datos. Aquí le damos el ejemplo, esta es de EBSCO. Y así, este tiene más de un autor, pero también se comienza con el apellido de los autores, sus iniciales, aquí se utiliza el símbolo de ampersand y el último autor. Año de publicación, entre paréntesis, el título del artículo y el título de la revista, que es lo que va en itálico. El volumen y número de la revista y el número de páginas. Y al final el URL. ¿Okay? Y aquí también pues encontrarán más ejemplos, sea para revista impresa, un artículo con DOI, como se hace la referencia, o de un magazine o revista popular impresa. Bien, cualquier duda o pregunta, ahí las compañeras bibliotecarias les contestarán a la brevedad posible. Bien, ahora vamos a ver las presentaciones en Canvas, pues, que a veces las presentaciones en los módulos pues contienen alguna información pues que a usted le gustaría utilizar en su trabajo de investigación. Pues aquí le mostramos pues cómo formar las referencias. ¿Ves? En este caso ponen National University College como autor, el año de publicación entre paréntesis, el título de la presentación en itálica y entre corchetes se pone PowerPoint Slides. Y al final, pues el URL de la presentación. Entonces, ahora vamos a mirar el que es websites y documentos en PDF, que es otro recurso que pensamos que utilizan mucho. Para las páginas web, los elementos son el autor, fecha de publicación, título de la sección, el título de la página web. En este caso tenemos un ejemplo pues, de la Enciclopedia de Puerto Rico con la referencia ya montada y la imagen de donde se sacó la información. ¿Sí? Entonces aquí en este caso el autor es Grupo Editorial EPRL. El año de publicación aquí cambia. Aquí se pone la fecha completa, 28 de agosto de 2014. Entonces, el título de la sección, que es el cartel puertorriqueño, y el título de la página web, Enciclopedia de Puerto Rico, y al final, el URL. Entonces, vamos un poquito más abajo y tenemos aquí sobre los documentos en PDF, que aquí se pone el autor, fecha de publicación, título del documento y título de la página web. Aquí, pues, nuevamente le tenemos una referencia montada con imagen de donde se sacó la información para montar la referencia. Y aquí tenemos autor, Abre Puerto Rico, año 2018. Título del artículo. Entonces, el título de la página web, que es Abre Puerto Rico en este caso. Y al final, el URL. Y aquí nuevamente les tenemos la tabla de qué hacer cuando le falta una información. Bien. Entonces, también tenemos aquí de todo tipo de recursos. Ustedes pueden venir más adelante y explorarlo. Tenemos fotografías e imágenes. Si usted utiliza fotos, también se le tiene que dar crédito a esas fotos. Entonces aquí le mostramos pues los elementos a ponerse junto con ejemplos, ¿sí? Con imágenes de donde se saca la información. Muchos ejemplos. También si sacan información de alguna red social, que eso incluye los wikis, los blogs, Facebook, Twitter, pues aquí se les muestra pues cómo se hace la referencia. También para audiovisuales, se utilizan videos ya sea de la base de datos Films on Demand o de YouTube, pues también se le muestra con ejemplos
cómo formar la referencia. Aquellos estudiantes que son de justicia criminal, también le tenemos una sección de documentos legales, en donde aquí pues se les muestra cómo se cita y también cómo se forman las referencias, ya sea para leyes, casos o resoluciones del tribunal. Hay muchos ejemplos para que ustedes se dejen llevar. Bien, entonces con esto, ahora yo les quiero mostrarles a ustedes los tutoriales y herramientas adicionales que tenemos aquí. Le tenemos el APA Style Blog de la 6ª edición, que es muy bueno. También está en la 7ª edición, por si quieren ya comenzar a familiarizarse con ellos. El Our Purdue Online, que está aquí. Aquí también van a encontrar pues el taller más reciente sobre APA que la Biblioteca Virtual ofreció, y junto con otros tutoriales. ¿Ves? Otras herramientas que pueden utilizar, aquí lo pueden encontrar. Bien, entonces ahora vamos a regresar a la página principal de la Biblioteca Virtual. Aquí les voy a hablar sobre pues, el horario de servicio de nosotras, de la biblioteca, que es de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Usualmente nos tomamos la hora de almuerzo de 2:30 a 1:30, pero si les surge alguna duda fuera de nuestro horario de servicio o mientras estamos en el horario de almuerzo, puede preguntarnos por email en Consulte al Bibliotecario mediante Tickets, y tienen el chat con bibliotecario, que eso es disponible para que los podemos ayudar con cualquier otra duda o pregunta. Nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos YouTube, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Entonces, les voy a mostrar ahora, aquí en esta pestaña que se llama repositorio, aquí van a encontrar orientaciones pasadas que se han dado aquí en la biblioteca virtual, como por ejemplo el de este taller que está siendo grabado, lo van a encontrar aquí. Talleres pasados también, sea sobre orientación sobre la biblioteca virtual, el manejo de ella y cómo utilizar bases de datos, sea como LexJury o EBSCO. Las compañeras le deben de estar pasando una post-prueba. Ahora, por favor, vayan llenándola antes de irse. Y mientras tanto, pues quiero invitarlos a nuestro próximo taller, que va a ser el miércoles 18 de marzo del 2020 a las 6 de la tarde, que es conociendo las bases de datos de video. Entonces, ahora sí, pues con esto damos por terminado este taller de hoy. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias.